Hi everyone and welcome. We are joined today by Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos acompaña Ian Proud, un ex diplomático británico que pasó los años entre 2014 y 2019 en la Embajada Británica en Moscú. Pero el tema de hoy es la guerra de Irán, los objetivos estadounidenses y también las consecuencias de esta guerra. Así que, bienvenido de nuevo al programa, Ian. Welcome back to the program, Ian. Esum bobia verta. Idan mas den barbario kan ufärdles friedlis befros att få ish to des manas. Este men estuvo muy bien. That's nice too. Yeah, very much so. Regarding Sí, Iran, mucho. Bueno, respecto a Irán, lo que me pareció muy notable fue cómo los objetivos del lado estadounidense cambiaron mucho a lo largo de la semana. Es decir, al principio no se suponía que debían formar parte de la guerra, luego cambió el carácter de la guerra. Se suponía que era sobre el programa nuclear, luego se trató de un cambio de régimen, estaban en contra de un alto el fuego, luego presionaron por un alto el fuego. ¿Cómo interpretas esta situación? ¿Son intereses en competencia dentro de Estados Unidos? ¿Es una forma de acomodar las diferentes voces? ¿O simplemente Estados Unidos cambia sus políticas en función de lo que se puede lograr? Al principio, había mucho entusiasmo por el éxito, y luego parecía más preocupante quizás que esto era algo, una guerra que estaban perdiendo. ¿Qué lecciones has sacado de esta guerra? What lessons have you drawn from this war? Bueno, las lecciones. Una de las lecciones clave, que en cierto modo confirma lo que llevo pensando un tiempo, es que Trump tiene una capacidad de atención muy corta y realmente no tiene una gran estrategia en mente. No hay grandes objetivos estratégicos para Estados Unidos en esto. Trump actúa por impulsos, como ha sido el caso en los ataques estadounidenses contra Irán. Fueron empujados a hacer algo por el poderosísimo lobby israelí en Estados Unidos, tras el ataque inicial de Israel a Irán. Quizá Trump pensó que podría zanjar el asunto con un ataque militar breve y contundente contra Irán, lo que precipitó el tipo de alto el fuego que vemos ahora. Pero no está nada claro cuál es el plan a largo plazo. Lo que no parece ser el caso es que Estados Unidos haya realmente destruido, como dijo Trump en su momento, las capacidades de investigación nuclear de Irán. Ahora mucha gente teme que esto solo vaya a acelerar la búsqueda de Irán de una bomba. Si el plan era acabar con el programa nuclear iraní, no parece que lo haya conseguido. De hecho, más bien, ha tenido el efecto contrario. Todo esto se reduce, como he dicho, a que Trump está muy guiado por el cortoplacismo y la necesidad de complacer y apaciguar al lobby israelí en Estados Unidos. Pero lo otro que me resulta interesante de todo esto, por supuesto, es que en realidad ya nadie habla de Gaza. Desde que Israel lanzó su ataque contra Irán, la atención se ha desviado por completo de las personas, los niños y los civiles inocentes que están muriendo de hambre en Gaza. Y si ha habido algún éxito por parte de Israel en esta campaña, es ese. La gente ya no habla de Gaza. ¿Ves? Dado el cambio desde el principio hasta el final en términos de optimismo, porque al principio tuvimos ese gran impacto y asombro, los israelíes lograron derribar las defensas aéreas de Irán durante unas horas. Parecía haber la suposición de que habría parálisis, que todo se desmoronaría en Irán, dejaría de funcionar y podría haber un colapso similar al que ocurrió en Siria, y un cambio de régimen. Así que la idea era que Irán era un tigre de papel que se podía derribar fácilmente. Y aunque puede que Irán haya sido subestimado, también parece que Israel fue sobreestimado en cuanto al poder de la cúpula de hierro, de la que se ha hablado durante tanto tiempo. Pero, ¿fue esto un error de cálculo basado en una mala inteligencia o en ignorar la inteligencia? ¿Cómo pudo salir tan mal? Siempre existe un sesgo de optimismo cada vez que se llevan a cabo estos ataques militares. Se observan algunas victorias tempranas muy rápidas, y la gente interpreta eso como una señal de que se ha logrado un éxito mayor.
Pero si se analizan todos los ejemplos recientes en los que la OTAN o sus aliados han emprendido acciones militares, todos han conseguido un éxito militar rápido, pero han terminado en un caos a largo plazo, del que han tenido que salir más tarde, en una posición peor que la inicial. Afganistán es un muy buen ejemplo de ello. Los talibanes fueron derrotados muy rápidamente en 2003, pero aún así las potencias de la OTAN permanecieron allí durante otros 18 años, casi 20 años, y tuvieron que retirarse con los talibanes aún en el poder. En Libia, en 2011, Gaddafi fue depuesto rápidamente, y desde entonces ha continuado esta horrible guerra civil. Lo mismo ocurrió con la guerra de Irak en 2003. Saddam Hussein fue depuesto rápidamente, pero luego los estadounidenses quedaron atrapados en este terrible tipo de conflicto internacional, que finalmente dio origen al ISIS. Así que, en mi opinión, lo que diferencia a Irán es que algunas de esas mismas condiciones no se aplican necesariamente. No hay una guerra civil interna en marcha, como sí estalló en Irak, y obviamente ocurrió en Libia, y seguía ocurriendo de todos modos. Sí. En Afganistán, y si lo comparas con Siria, donde también se daban todas esas condiciones, una guerra civil interna y múltiples actores internacionales, incluso en esas circunstancias, se tardaron 12 años en intentar un cambio de régimen en Siria. Sí. No está en absoluto claro que un cambio de régimen sea posible o probable a corto plazo en Irán, porque las circunstancias son materialmente diferentes. Lo que parece estar ocurriendo ahora es que los ataques de Israel, respaldados por los estadounidenses, solo van a reforzar la determinación iraní de no ser conquistados. Pero en cuanto a los ataques reales que tuvieron lugar, ha habido mucha discusión sobre hasta qué punto fueron exitosos. Fue teatro político. Pero ambos, los ataques contra Irán, como muchos argumentaron, fueron un completo fracaso. Es decir, no alcanzaron nada, ya que los objetivos habían sido vaciados de antemano. Y además, este tipo de bomba antibúnker no necesariamente atravesaría una montaña enorme. Lo mismo se aplica a los ataques de represalia de Irán. En su mayoría impactaron bases estadounidenses vacías en Qatar, lo cual también fue simbólico, para poder responder, pero sin socavar la posibilidad de buscar un alto el fuego después. De nuevo, responder sin escalar el conflicto. ¿Cómo evalúas estos ataques? Porque obviamente hay una falta de pruebas presentadas, pero ¿cómo lo valoras? ¿Crees que ambos fueron más bien simbólicos por naturaleza o...? Sí, lo creo. Pienso que sin duda, tanto los ataques estadounidenses como la represalia iraní, si es que se pueden llamar así, estuvieron ambos muy coreografiados. Trump llevaba hablando de la posibilidad de atacar Irán más de una semana, quizá 2, antes de que realmente ocurriera. Eso dio tiempo a los iraníes para mover cualquier equipo sensible que pudieran tener, lo cual, según los informes actuales, parece ser lo que realmente sucedió. Estos informes de inteligencia, filtrados desde el lado estadounidense, han indicado que los ataques de Estados Unidos han tenido un efecto bastante mínimo en el programa nuclear iraní, y los ataques iraníes en respuesta fueron igualmente limitados. Sabes, también estuvieron coreografiados. Estábamos escuchando sobre ello en la BBC antes de que los misiles estuvieran realmente en el aire. La base había sido evacuada de antemano y el objetivo estaba en el desierto, lejos de las zonas civiles en Qatar, que podrían haberse visto afectadas por daños colaterales si los misiles hubieran sido derribados. Ambos parecen haber sido ataques altamente coreografiados. Pero la pregunta para mí es ¿qué significará esto para el ánimo público en Irán, incluso si estos ataques fueron muy coreografiados? Quiero decir, creo que para la gente iraní común, verán a la mayor superpotencia militar del mundo lanzando este tipo de armas increíbles sobre su territorio, utilizando bombarderos furtivos que ningún otro país del mundo puede permitirse.
creo que muchos sentirán que están siendo atacados por la mayor superpotencia global y que esto es profundamente injusto. Sinceramente, esto fortalecerá su determinación de apoyar a las autoridades iraníes. Así que, quiero decir, el tema de la coreografía parece irrelevante respecto a lo que esto realmente significa para el estado de ánimo público en Irán. Creo que está claro que algunas personas esperan que esto fomente algún tipo de disturbio que lleve a la llegada de un nuevo Shah, esperando entre bastidores para entrar y reintroducir la autocracia real. Pero, quiero decir, hay muy pocas pruebas de que exista realmente un ánimo para que eso ocurra. Yeah, this is looks like another consequence. Esto parece otra consecuencia, pero debería haber sido previsible. Creo que esto forma parte del pensamiento ilusorio. La idea de que si el gobierno, o el régimen como decimos, está a la defensiva y las fuerzas populares se levantan, los bombardeos de Estados Unidos e Israel serían recibidos más o menos con flores, similar a lo que se asumió en Irak y con el regreso del Shah. Todas estas suposiciones, creo, han resultado ser erróneas. Parece que el gobierno iraní se ha fortalecido, dado que se produjo ese reflejo en el que la gente se unió contra un agresor externo, algo de lo que el gobierno se ha beneficiado. Pero también, a nivel internacional, Irán ha fortalecido su posición, diría yo, en los últimos 2 años. Mucha gente en la región está bastante molesta por lo que se ha hecho en Gaza, y parece que Irán y Yemen, y se puede incluir también al Líbano, han sido más o menos los únicos que han defendido a los palestinos mientras sus propios gobiernos lo ignoraban. Y ahora, por supuesto, Israel ataca a Irán. Irán no solo responde, sino que muchos interpretan que tanto Israel como Estados Unidos tienen que dar marcha atrás y aceptar una paz, dado el poder de Irán. Parece que Irán saldrá de esto mucho más fortalecido, tanto a nivel interno como en el escenario internacional. ¿No debería haberse previsto esto, o al menos calculado como un riesgo? Sí, de nuevo, esto se remonta al sesgo de optimismo. Sentimos que en realidad el peso de la economía y el poder militar están de nuestro lado y prevalecerán al final, aunque no ha habido ningún momento desde aproximadamente 1978 en el que eso haya parecido siquiera remotamente probable en Irán. Así que hay mucho, como dices, de pensamiento ilusorio. Si lees los principales medios occidentales, ya están hablando de cómo la demanda de un cambio de régimen está creciendo en Irán a raíz de este último y muy teatral toma y daca entre Estados Unidos e Irán. Creo que en realidad el mayor paso para Irán en el último año fue unirse a los BRICS, y lo que eso significa para el futuro de Irán con este tipo de, lo que algunos llaman la mayoría global, en alineación con los indios, los chinos, los rusos y el mundo en desarrollo en general. Hay una sensación de que Irán está intentando normalizarse dentro de esa comunidad global, que se está alejando del hegemón global de Estados Unidos y volviéndose mucho más multipolar. Creo que eso, en última instancia, decidirá el destino de Irán en el futuro. Sin embargo, la pasión occidental por el cambio de régimen continúa sin disminuir. Realmente no sé qué lo explica. Si no es en Irán, es en otros países como Georgia, por ejemplo, o en Rumanía, o ahora en Hungría. En cualquier lugar donde encuentres gobiernos que realmente se enfrentan al progresismo liberal occidental, hay intentos en marcha para derrocar a los gobiernos de esos países, lo cual es una señal profundamente preocupante de los tiempos en los que vivimos hoy. Mencionaste antes que Irán podría tener ahora más motivos para buscar un arma nuclear, o al menos que habrá más presión en ese sentido. ¿Qué crees que esto significa para el Tratado de No Proliferación y también para el OIEA? Porque ahora vemos que el Parlamento iraní ha decidido cortar relaciones con el OIEA. Dijeron que necesitan garantizar la seguridad de sus instalaciones nucleares antes de permitir el acceso del OIEA, ya que consideran que la agencia filtra información. Pero ¿cómo van a hacer el control de armas y cualquier acuerdo nuclear de cara al futuro ahora?
Well, one can add a further element that Bueno, se puede añadir un elemento más. Parece que el argumento de Trump ahora es que han destruido el programa nuclear iraní, y cualquiera que diga algo diferente, Trump ha dicho que están intentando socavarle. Pero si ya no existe el programa nuclear, a Irán no le queda nada. ¿No acaba de eliminar Trump también su motivo para tener control de armas o para atacar a Irán? Quiero decir, ¿cómo podemos empezar a debatir esto ahora, cuando ni los estadounidenses ni los iraníes parecen tener nada sobre lo que estén dispuestos a hablar con la otra parte? Sí, eso es exactamente correcto. Y es el punto que he señalado antes. Si realmente han destruido el programa nuclear, entonces, ¿por qué necesitan seguir acorralando a Irán, promoviendo un cambio de régimen y permitiendo en realidad que los israelíes tengan libertad total para llevar a cabo ataques preventivos contra Irán? Es totalmente cierto. Quiero decir, Irán es signatario del TNP e Israel no lo es. Debemos tomarlo como una señal de advertencia si Irán quiere retirarse de la OIE. Afortunadamente, ningún país ha utilizado armas nucleares desde la Segunda Guerra Mundial. Creo que ningún país debería desarrollar armas nucleares. Pero si lo miras desde el punto de vista iraní, cuando están siendo objeto de estos ataques, no provocados por parte de Israel, patrocinado por Estados Unidos, entonces puedes entender por qué, al igual que Corea del Norte, pueden sentir que les conviene, por motivos defensivos, buscar esta capacidad, aunque siempre hayan negado que estén persiguiendo ese tipo de capacidad. Esto vuelve a mi punto inicial sobre el cortoplacismo de Trump. De hecho, durante su primer mandato, y durante este, ha hablado de alcanzar un gran acuerdo de no proliferación mucho más amplio con Rusia y China. Realmente no está ocurriendo nada al respecto, y esa conversación parece haber desaparecido en gran medida de la agenda. Así que quiero que volvamos a ese debate más amplio sobre cómo lograr un control de armas adecuado en el mundo, en un momento en que muchos de los instrumentos del siglo XX han sido en gran parte desmantelados. Bueno, ¿qué opinas de la relación entre Estados Unidos e Israel? A menudo es el centro de atención de académicos y periodistas. Es muy difícil incluso criticar a Israel en Estados Unidos sin enfrentar represalias. Parece casi obligatorio que los políticos anuncien su apoyo incondicional a Israel. Sin embargo, parte de la retórica de Trump en los últimos 2 días ha sido muy dura con Israel porque intentaron socavar su alto el fuego. De nuevo, Trump podría cambiar de opinión mañana, pero parece que esto ha abierto la puerta para que muchos otros, también en la derecha política, sean ahora muy críticos con Israel, argumentando que sus intereses no son los mismos que los nuestros. ¿Ves aquí una tendencia más amplia, una separación entre Estados Unidos e Israel? No un divorcio, por supuesto, pero al menos cierta distancia entre ambos. No lo creo, de verdad. Quiero decir, Trump suele hacer estos pronunciamientos esporádicos sobre Putin y Zelensky en relación a Ucrania, donde todos los indicios apuntan a que en realidad Estados Unidos y los rusos están empezando poco a poco un tipo de reinicio mucho mayor en sus relaciones. Es decir, eso es simplemente propio del estilo de Trump. Creo que las circunstancias que me hacen pensar que la relación con Israel es tan fuerte como siempre son: primero, la fuerza del lobby israelí en Estados Unidos. Segundo, la tendencia islamófoba de Estados Unidos, obviamente agravada desde el 11S. Y tercero, lo que es más extraño y desconcertante, es esta especie de dinámica religiosa y cultural, donde cada vez más personas del movimiento MAGA dicen que no se puede ser cristiano si no se ama a Israel, lo cual es una locura, dado que si lees la Biblia, en realidad fueron los israelitas quienes llevaron a Jesucristo a la muerte. Así que, quiero decir, esa es toda una dimensión que francamente es muy específica del contexto cultural estadounidense, pero que parece estar entrelazada en la corriente principal de los políticos MAGA, ilustrado de manera más clara por la reciente entrevista de Tucker Carlson con Ted Cruz.
recently. Yeah, he seemed to have Ted Cruz. Sí, Ted Cruz pareció interpretar esa cita del Génesis de manera bastante creativa al vincularla con el Estado de Israel. Pero es un buen punto. Otra consecuencia son las líneas divisorias que ahora existen dentro de America First, porque personas como Tucker Carlson, que ha sido uno de los principales partidarios de Trump, salió y criticó esto. Y en lugar de aceptar esta crítica, Trump básicamente arremetió contra cualquiera que lo criticara. Creo que algunos argumentos del sector MAGA eran que Trump es el líder de America First, así que le corresponde a él decidir qué significa America First. Esto parece que podría causar un daño permanente a todo el movimiento que él inició. ¿O crees que es solo algo superficial? Yeah, I think so. I think that's absolutely right. Creo que sí. Creo que eso depende de ti. Pienso que debido a la vanidad esencial y el narcisismo que impulsan las acciones de Trump, él se ve a sí mismo como totalmente indispensable para el movimiento MAGA. Y el movimiento MAGA es, de hecho, una especie de Donald Trump. Sin Donald Trump, realmente ya no puede sostenerse. No estoy del todo seguro de que eso sea cierto. Es decir, creo que él ha conectado con una veta muy rica de este tipo de discurso en Estados Unidos. La gente trabajadora común y no escuchada en la América del Rust Belt, que se sintió abandonada por el progresismo liberal de los demócratas y varias administraciones durante la primera parte del siglo XXI. Así que, sin duda, ha sabido aprovechar esa corriente de una manera enormemente rentable. Pero creo que su error es creer que es completamente indispensable para el movimiento MAGA. No creo que lo sea. De hecho, pienso que existe el riesgo de que con sus acciones cada vez más impredecibles, algunas personas empiecen a preguntarse si no será una carga para el movimiento MAGA. De la misma manera que la gente acabó dándose cuenta de que tener demencia no era una buena imagen para Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Si se dieron cuenta demasiado tarde, es otra cuestión. Pero me pregunto si las grietas que empezamos a ver ahora son una señal de que, en realidad, un presidente de 79 años que actúa de forma cada vez más errática y quiere centralizar el poder en sí mismo puede que no sea una buena idea para la fortaleza a largo plazo del movimiento. Bueno, otro tema o consecuencia de esta guerra es probablemente la relación con Rusia. De nuevo, otra de las guerras de Estados Unidos ahora, a pesar de lo que diga Trump, esta también es su guerra. ¿Cómo crees que esto afectará a Rusia en términos de confianza en la diplomacia estadounidense o preocupaciones sobre el engaño? ¿O crees que será algo más superficial? Quiero decir, creo que los rusos desean ver un reinicio en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. No creo que quieran que eso ocurra completamente a expensas de sus relaciones con China u otros países del mundo en desarrollo. Pero sí pienso que para ellos es importante ese reinicio. Si miras cualquiera de las publicaciones que personas como Kiel Dimitri hacen en X, intentan claramente alinearse con lo que hacen los estadounidenses. No de la manera torpe, burda, embarazosa y servilmente aduladora de Mark Rutte, ya sabes, el secretario general de la OTAN. Pero aún así, puede ser alentador para una cooperación estrecha. Sin embargo, los rusos se pronuncian cuando no están de acuerdo con las acciones de Estados Unidos, como han hecho respecto a Irán. Así que Rusia sigue manteniendo su independencia en política exterior, siendo capaz de criticar a Estados Unidos, lo cual me parece algo completamente saludable, francamente. Pero creo que en realidad, Putin va a manejar el tema de Irán con bastante cautela. Quiere tener una asociación más estratégica con Irán, especialmente en la cuestión energética, con un corredor que vaya hacia el sur a través de Irán, para el transporte de petróleo y gas, y ese tipo de cosas. Ahora mismo, Putin apuesta mucho más por el grupo BRICS que por el reinicio de relaciones con Estados Unidos. Pero aún así, creo que sigue siendo importante para Rusia.
Well, I guess my last question would be, do you see this Bueno, war supongo que mi última done with, pregunta sería, if ¿ves esta guerra como terminada? Con el alto el fuego, ¿qué tan estable es? Y también, a medio y largo plazo, si la guerra terminó porque no iba bien, ¿crees que Estados Unidos intentará de nuevo en el futuro junto a Israel? ¿O más a corto plazo, crees que el alto el fuego se romperá? or more in the short term, the ceasefire falling apart? Well, it's hard to call it a war because the states not Bueno, es difícil llamarlo una guerra porque los estados no son contiguos. Israel e Irán están bastante separados geográficamente si miras los mapas. Ha sido un intercambio de ataques aéreos. Irán es una potencia militar global muy pequeña en términos convencionales comparada con Estados Unidos. No hay ningún beneficio estratégico para Estados Unidos en tener una guerra con Irán. De todos modos, es difícil imaginar una guerra convencional entre Irán e Israel debido a la separación geográfica entre ellos y al deseo de los estados árabes del Golfo, en su mayoría suníes, de no involucrarse en ese tipo de cosas. Así que ya sabes, no hay un plan real ni un propósito para esto, más allá de la profunda animosidad entre Irán e Israel, que solo puede resolverse mediante procesos diplomáticos, de los que la gente podría estar huyendo siempre que sea posible. Así que, quiero decir, simplemente no hay un plan. No hay ningún beneficio real en lo que Estados Unidos cree que intenta hacer en Irán en este momento, si es que realmente lo piensa mucho, para ser sincero. much thinking at all, quite frankly. Well, thank you for your views here. Bueno, gracias por compartir tus opiniones aquí. Sigo insistiendo en que esta es una de las guerras más extrañas que he visto en mi vida. La forma en que surgió tan rápidamente, las escaladas, el cambio de prioridades, y todavía estoy intentando trazar las posibles consecuencias a largo plazo. Así que sí, gracias de nuevo. Thanks again. Cheers. Gracias, Glenn. Siempre es un placer hablar contigo.